Hola, me da tanto gusto que iniciemos nuevamente nuestro estudio de la Biblia, la palabra de Dios, y en esta ocasión vamos a continuar con el estudio de la carta a los Colosenses. Ya estudiamos la carta de Efesios, de Filipenses, ahora vamos a estudiar la de Colosenses. Y mira, estas cartas Efesios, Filipenses, Colosenses y otra carta dirigida personal de Pablo a Filemón, son 4 cartas que se considera que Pablo escribió estando en la cárcel en Roma alrededor del año 60-62 después de Cristo. Así es de que con esta referencia damos la autoría completamente de esta carta de Colosenses a Pablo. Pero vamos a estudiarla. Esta carta consta de 4 capítulos. Hoy vamos a ver el capítulo 1, que son 29 versículos. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 15, para que ojalá tengas ahí tu Biblia, me acompañes junto conmigo, puedas estar leyendo todo este capítulo sumamente emocionante e importante de lo que Pablo habla a la iglesia de Colosenses. Y por eso que el Espíritu Santo nos ayude, nos inspire, nos muestre qué es lo que Pablo quería hablar a los de Colosas, a los de esta iglesia. Y sabes, la palabra de Dios es actual, entonces el mensaje que les está enviando, que les envió, es actual, es para hoy, así que recibe este mensaje de esa manera. Y vamos a iniciar con el capítulo 1, como les mencioné. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Así es como Pablo inicia esta carta. Pablo inicia esta carta adjudicándose la autoría, o sea, siendo Pablo, ¿no? ¿Quién está escribiendo esta carta? Pablo. Hay algunas cartas que se encuentran en la palabra de Dios. De hecho, se adjudican 13 cartas que están en la palabra de Dios, que son de Pablo. Y algunas, Pablo empieza diciendo se menciona que algunas cartas Pablo se las está dictando a alguien que está apoyándolo, escribiendo, pero hay algunas cartas donde dice Pablo de mi puño y letra. En este caso Pablo está diciendo yo, Pablo, es el que se está adjudicando la autoría, pero también dice el hermano Timoteo. Quiere decir que esta carta es de ambos, en donde Pablo menciona a Timoteo. Timoteo era un siervo de Dios que creyó en la palabra de Dios, y Pablo lo consideraba como un hijo suyo. De hecho, así lo menciona en 2 cartas que escribió Pablo personales a Timoteo, que es primera y segunda de Timoteo. La puedes leer, están hermosas. Entonces aquí Pablo se adjudica la autoría con Timoteo, y hay quienes piensan que esta carta no la escribió Pablo, porque la forma en que Pablo la escribe es diferente del lenguaje que él maneja, pero en un momentito más te voy a decir por qué utiliza ese lenguaje Pablo en esta carta particularmente. Y dice, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Pablo se llena la boca diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo. Él me eligió a mí, me dio una misión, me dio un propósito. Entonces él está mencionando esto y dice por la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios es que yo haga esto que estoy haciendo. Y él está pues muy contento y feliz y lo menciona. Y Pablo, fíjate bien, se llena la boca diciéndolo, pero Pablo, su misión, la que le fue encomendada, es ir y compartir el evangelio a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Pero Pablo, la condición en la que se encuentra cuando escribe esta carta, como te mencioné hace un momento, Pablo está en la cárcel. Pablo está de alguna manera, su situación, sus circunstancias, está impedido de alguna manera el continuar con su misión, continuar con su propósito, continuar con su apostolado. Y al estar en una condición ahí encerrado, Pablo no se está quejando y tampoco está dudando, porque Pablo podría haber estado dudando, ¿seguiré siendo apóstol de Jesucristo? ¿Seguiré teniendo esa misión que él me encomendó? Tal vez
esto que estoy viviendo ahorita de estar encerrado quiere decir que ya no voy a poder seguir y continuar con esta misión que yo siento que Jesucristo me encomendó. Entonces, pudiera haber estado dudando de seguir siendo apóstol, pero Pablo no estaba dudando. Él se llenaba la boca y decía, aquí en la cárcel yo voy a escribir esta carta y yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y él decía, esto que hago yo es por la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que estar convencidos, convencidas. Es la voluntad de Dios que hagamos ciertas cosas. Es su dirección, estoy siguiendo, estoy escuchando su voz. Lo que estoy haciendo es su voluntad. Eso es primordial. Y Pablo aquí dice, es por la voluntad de Dios que yo estoy haciendo, que estoy predicando la buena noticia, que estoy llevando la salvación a los gentiles primeramente y el resto, claro, que crezca el evangelio en el mundo. Pero Pablo no está en esa condición, y una condición que a escalas muy diferentes estamos ahorita viviendo una situación de contingencia, encerrados en situaciones, circunstancias que nos podemos sentir igualmente impedidos a continuar aquello que creemos que Dios ha puesto como misión para nosotros. Entonces, podemos sentirnos de esa manera. Otras situaciones en las que nos podemos sentir como impedidos de continuar es una situación de enfermedad. Tal vez estás en una situación de enfermedad y dices, ya no puedo continuar porque estoy enfermo. O tal vez tú eres el familiar que está cuidando al enfermo. Tienes que estar en el hospital. Muchas veces estar en el hospital es estar así, estar como en un encierro, estar impedido y obviamente con el dolor y la situación de ver a tu familiar enfermo. Otra cosa que se me viene a la mente es cuando tus hijos son pequeños. ¿Sabes? Cuando tus hijos son pequeños, mujer, seguramente estás en casa, estás en una etapa en donde tus hijos están chiquitos, tal vez te puedas sentir igualmente y digas, ahorita no puedo hacer lo que yo quisiera, lo que siento que Dios ha puesto en mí, y arde mi corazón por hacer tantas cosas para Dios, pero tal vez te puedas sentir de esa manera. Y yo quiero decirte, compartirte como Pablo lo que hacía era, ¿qué es lo que puedo hacer estando ahí en la cárcel? Porque él no se quejaba. Él lo que podía hacer, fíjate bien, contaba con este privilegio de poder recibir visitas. Entonces, cuando Pablo recibía visitas, a través de las visitas que él recibía, una de las formas en las que él podía continuar con lo que Dios había encomendado era a través de las visitas que recibía. Recibía las visitas de aquellos que eran compañeros de llevar el mensaje, la palabra de Dios. Entonces los recibía ahí en la cárcel, estando en ese lugar, y podía a través de ellos continuar haciendo que creciera el mensaje, que llegara la palabra a otros y dar instrucción y seguimiento a las iglesias. Lo podía hacer a través de estas personas. Él les enseñaba, los animaba, los exhortaba, los consolaba, ¿sabes? Seguramente muchos de ellos iban con la finalidad y el deseo de consolar a Pablo. Pablo estaba ahí en prisión, entonces iban a consolarlo, pero seguramente salían más consolados y fortalecidos. Entonces Pablo podía hacer grandes cosas aún estando en un encierro. La otra forma que Pablo utilizaba estando ahí era a través de cartas. Las cartas que justamente hoy estamos estudiando y leemos, y están actuales, la palabra de Dios. Pablo, yo me imagino que cuando llegaban a visitar a Pablo, seguramente los guardias hacían una revisión de qué es lo que ellos iban a ingresar. A ver qué es lo que van a ingresar ahorita que van a ir a la cárcel. No vaya a ser que lleven algo para que Pablo se vaya a fugar. Capaz que van a hacer eso. Pero cuando los revisaban, veían que tenían ahí papel y tinta. Y seguramente pensaban, bueno, papel y tinta, eso no va a hacer que Pablo escape de la cárcel, y tampoco va a seguir con aquello de lo que él quiere compartir de Jesucristo. Papel y tinta es inofensivo. Pero no sabían lo maravilloso que sucedía en ese lugar, con las enseñanzas, con lo que Pablo les hablaba a ellos, lo que estaba escrito en esas cartas, cuando salían ellos con los rollos, los pergaminos, lo valioso que estaban llevando. Entonces, en las circunstancias, igual que Pablo, o de una manera diferente, que nos podemos encontrar impedidos, circunstancias, condiciones,
¿Sabes? Hay cosas que podemos hacer. Aunque estemos por el COVID-19 encerrados en casa o por enfermedad, por estar cuidando y atendiendo a la persona que amas, que está ahí enfermo, o también a tus pequeñitos, cuidándolos, también puedes hacer muchas cosas. Yo quiero compartirte cómo cuando mis hijos estaban pequeños, mis 3 hijos, yo amo ese tiempo y estoy muy agradecida con Dios porque ese tiempo lo pude disfrutar. Pude cuidar de ellos, pude enseñarlos, dirigirlos y trabajar en la fe con ellos, aún siendo pequeñitos. Pero yo me acuerdo que oraba y le pedía a Dios, Dios, ¿qué puedo hacer yo ahora que estoy aquí en casa? ¿Qué puedo hacer con lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es el propósito para mí? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué te parece si traes gente a mi casa y yo les comparto o hago algo? Y sabes, Dios respondía a mi oración porque llegaba gente a vender algo a la casa y cuando llegaban yo les decía, bueno, tú me vienes a vender algo, pero yo quiero darte un regalo de vuelta, y les explicaba de ese regalo maravilloso de la salvación. Dios me daba esa oportunidad. O cuando alguien quería hacer una demostración en mi casa, yo le decía, bueno, tú demuéstralo de tu producto, claro que sí, pero después yo te puedo demostrar algo de lo que siento, tú te puedes favorecer. Y era de verdad increíble. Otra cosa que nació fue Cadena de Oración. Justamente mi querida pastora Leti habló conmigo y me dijo, bueno, ahorita que estás 24/7 en tu casa, puedes contestar el teléfono, recibir las llamadas de aquellas personas que están en necesidad, que necesitan ayuda, tú puedes orar por ellas, tú puedes consolarlas, animarlas, y sus peticiones las puedes pasar a otros grupos en donde la gente esté orando. Entonces ese fue un ministerio que nació hace casi ya 18 años y fue maravilloso. Estando en una situación de encierro, Dios bendijo, y así tú en tu hogar, tú puedes continuar en la situación que te encuentres. Es decir, Dios, ¿tú qué quieres que haga en una situación en la que me encuentro? Y Dios te puede dar la dirección y te puede mostrar grandes cosas, que quiere que bendigas a tu familia, en el lugar que te encuentres, donde estés. Dios quiere hacer algo. Y mira, las personas que iban con Pablo, estas personas que eran servidores de Dios, con los cuales compartía y escribía las cartas, uno de ellos, que estaba ahí justamente cuando Pablo escribió esta carta, fue el que fundó la iglesia de Colosas. Pablo no la fundó. Pablo le había compartido a Epafras, en una de las misiones que había ido. Dicen que fue como en el lugar de Éfeso, por ahí, cerca de Éfeso. Y entonces ahí Epafras creyó, y Epafras fue y fundó la iglesia de Colosas. Entonces, a través de quienes les compartía, hacía que crecieran el ministerio. Y habla de Epafras en el versículo 7 de este capítulo, dice, tal como aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel ministro de Cristo a favor de ustedes. Entonces habían aprendido a través de él, y ahí cuando está escribiendo esta carta, Pablo, está Epafras, está Timoteo, pero también están otros que a lo largo del estudio de esta carta nos vamos a dar cuenta quiénes más estaban ahí cuando escribió esta carta Pablo. Entonces estas dos formas fueron las que él utilizaba, y nosotros podemos agarrar ese ejemplo de cómo Pablo hacía todas estas cosas estando encerrado, y ha trascendido hasta el día de hoy. Entonces de igual manera tenemos la oportunidad de hacer cosas independientemente de que estemos en un encierro o las circunstancias, como antes lo mencioné. Le dice a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Bien, así es como se refiere a ellos, hermanos santos fieles. Estas tres formas prácticamente habla a ustedes que han creído, son apartados de Dios, están siendo fieles y son hermanos, son de la familia ahora de Cristo. Y en los siguientes versículos, es un bloque de los versículos 3 al 8, Pablo junto con Timoteo hace mención de una manera de decir, una oración, porque él está muy contento de lo que está sucediendo ahí en la iglesia de Colosas.
esto que Epafras vino y se lo platicó a Pablo, vino y le dijo todo lo que estaba sucediendo con los que estaban creyendo. Y una parte de lo que menciona Pablo es porque Epafras le está diciendo estas cosas, y te lo voy a leer. Dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Aquí habla en plural, está diciendo, pues es Timoteo, está adjudicando que es Timoteo junto con él los que escriben esta carta, y da gracias a Dios por todo lo que está sucediendo ahí con ellos. Y dice: porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Primero, hemos oído de su fe en Cristo. Ellos estaban poniendo su fe en Cristo, no estaban poniendo su fe en otras cosas. Aunque en un momentito más vamos a ver otra de las razones por las cuales Pablo escribe esta carta. Pero les dice: estamos muy contentos porque ustedes están poniendo su fe en Cristo. La fe la ponemos en Cristo. No hay otro lugar en donde pongamos nuestra fe. En estas situaciones que vivimos, seguramente puedes decir: bueno, puedo poner mi fe en que tengo trabajo, puedo poner mi fe en la salud, puedo poner fe en una persona, pero la fe se pone solamente en uno, en Jesucristo. Y esto es lo que estaba sucediendo ahí con ellos. Y por esa razón Pablo dice: estoy muy feliz por eso. Y dice: y del amor que ustedes están teniendo por todos los santos. El amor es una manera de demostrar que tienes fe, a través de actos, a través de hechos. No es para ganar algo, es porque ganaste algo, el reaccionar de una manera así. Y hoy, como ellos estaban demostrando ese amor, tenemos la oportunidad nosotros también de demostrar el amor unos por otros, en ayuda, en apoyo, en comprensión, en estar unos con otros, no físicamente, pero moralmente, en apoyo, en una llamada, un mensaje, algo que haga que el otro sienta el amor de Cristo, unos por otros. Entonces esto estaba pasando, y dice es en Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor unos por otros. Es la manera que podemos demostrar a los demás que somos seguidores de Jesucristo. Entonces estos colosas estaban haciéndolo, y por eso Pablo estaba feliz, porque en ellos estaba sucediendo esto. Dice: a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Ellos estaban teniendo fe, estaban actuando con amor, prácticamente por esa esperanza que tenemos, por esa esperanza que ellos estaban teniendo y que tenemos nosotros también. Tenemos una esperanza que no se termina aquí en la tierra, tenemos una esperanza que trasciende, y la tenemos, esa esperanza, en los cielos, la tenemos en Jesucristo. Y dice en 1 Corintios 13:13, porque aquí Pablo menciona: ustedes están creyendo, o sea, tienen fe en Cristo, están teniendo amor unos por otros y tienen esa esperanza. Pero Pablo en esta parte de 1 Corintios 13:13 menciona: permanecerán la fe, la esperanza y el amor. Y menciona por último el amor, que es lo que permanece y en lo que tenemos que sostenernos y agarrarnos. Dice: de la cual han oído en la palabra del evangelio, la palabra de verdad del evangelio que les ha llegado, así como está llevando fruto y creciendo en todo el mundo. Es decir, este mensaje está llegando a todo el mundo y está dando fruto. Y lo mismo sucede también entre ustedes, desde el día en que oyeron y comprendieron la verdad, de veras la verdad de la gracia de Dios. Y aquí menciona esta parte del versículo 7 que les hablé acerca de Epafras, y dice: tal como aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es el fiel ministro de Cristo a favor de ustedes. Él también nos ha informado del amor de ustedes en el Espíritu. Entonces Pablo aquí está feliz de cómo están sucediendo estas cosas con los que están creyendo en Colosas. Y se va ahora a la otra parte, donde es el capítulo, de este mismo capítulo 1, los versículos del 9 al 14. Termina este bloque donde él da gracias por lo que está sucediendo con ellos, pero Epafras había ido con Pablo para mencionarle lo que estaba sucediendo, de que los de Colosas estaban creyendo, pero también fue a mencionarle que había algo que se estaba introduciendo, doctrinas
falsas que estaban introduciéndose a los de Colosas. Entonces va preocupado con Pablo y le menciona esto que estaba sucediendo. Y por eso menciona en este capítulo y en toda la carta una palabra muy significativa, que es la palabra sabiduría. Pablo pide sabiduría y este bloque que les voy a leer habla de la sabiduría que pide para que ellos puedan comprender. ¿Sabes? Dice que se menciona 40 veces la palabra sabiduría en toda la carta. La palabra gozo fue la que nos acompañó en el libro de Filipenses, y en esta es sabiduría. ¿Y por qué lo menciona Pablo? Perdón, la palabra sabiduría. Precisamente porque los de Colosas estaban en la ciudad de Colosas. Y en esta ciudad era una ciudad en donde la misma palabra Colosas es de colosal, de magnífico, de grandioso. Era un lugar donde tenía influencia cultural, multicultural. Una de las influencias que se considera que tenían en este lugar era la influencia de los griegos. Hay un sector en donde ellos se consideraban de mucho conocimiento, se consideraban muy sabios, buscaban tener conocimiento y mucho en filosofía, sabios. Entonces Pablo, precisamente la forma en la que escribe esta carta es algo diferente, por eso era un lenguaje que estaba utilizando para llegar a este grupo. Aunque era el grupo de la iglesia, ellos seguían siendo parte de este lugar y por eso necesitaba hablarles de esa manera. Por eso menciona mucho la palabra sabiduría. Y fíjate cómo dice en Efesios 1:17, Pablo también aquí, esta carta que le escribió, dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor, para que nosotros podamos comprender, conocer a Dios y conocer su palabra y conocer su mensaje y conocer su verdad. Necesitamos de su sabiduría, necesitamos de su Espíritu Santo, que Él nos puede dar esta revelación. Ellos, los de la iglesia de Colosas, ya no podían seguirse apoyando en una sabiduría humana, en lo que ellos consideraban muy bueno. Ya no podían apoyarse en esto, porque eso no les haría comprender la verdad. Así que es igualmente para nosotros. Nosotros tenemos que apoyarnos en el Espíritu Santo, lo que nos puede revelar, la sabiduría que nos puede dar. La sabiduría humana no nos puede mostrar y ayudar en nada, absolutamente. Entonces Pablo habla de una manera para explicar que estas cosas que se estaban introduciendo no eran correctas, que tenían que conocer la verdad, seguramente reforzar lo que Epafras ya estaba hablándoles, pero lo iba a reforzar porque estas tres cosas, ideologías o doctrinas que se estaban introduciendo a la iglesia de Colosas, te voy a mencionar básicamente tres. Una de ellas es que tenían una percepción equivocada de Cristo. Cristo como el intermediario entre Dios y los hombres. Se estaba introduciendo que los ángeles tenían gobierno en la tierra y que ellos podrían fungir como intermediarios entre Dios y los hombres. Esto se estaba introduciendo. Otra cosa que se estaba introduciendo era que no tenían la aceptación de la completa deidad de Cristo. Es decir, bueno, pues Jesucristo es un buen hombre, Jesucristo es un gran profeta, pero no adjudicaban completamente la deidad de Jesús. Y esto era algo que estaba creando confusión. Y otra cosa era el legalismo. Es decir, ok, pues podemos y necesitamos hacer ciertas cosas. Muchos de los que estaban creyendo eran judíos y traían arrastrando la ley, y era algo que en su momento tuvo su importancia y su valor. Dios había creado la ley, pero ahora no era el medio la ley o cumplir la ley o ciertas cosas, reglas para que se pudiera obtener la salvación. Esto se estaba introduciendo. ¿Sabes? Estas cosas que se introducían en aquel tiempo pueden ser cosas que en el tiempo hoy también se introduzcan. También
puede llegar a nosotros la ideología que podemos llegar a Dios por medio de otro intermediario. Y la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Pablo, les voy a leer lo que hablan estos versículos del 9 al 14. Justamente aquí pasa de una oración, pasa a una intercesión. Pablo está intercediendo por los de la iglesia de Colosas para que tengan el pleno conocimiento de la verdad y puedan no permitir que estas doctrinas erróneas, ideas falsas se introdujeran y causaran toda esta confusión. Por eso dice: por esta razón también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Aquí Pablo está pidiendo que tengan esa comprensión espiritual, esa sabiduría que viene solamente del Espíritu, el que les va a ayudar a comprender la verdad. Y lo menciona de una manera de intercesión, de una rogativa. Estoy rogando para que ustedes comprendan, porque sabía que si él llegaba con argumentos humanos a tratar de convencerlos, no era posible. Para eso es el Espíritu Santo el que trae el convencimiento de la verdad. Dice: para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo. Les está diciendo: ¿saben? Esta manera de la que ustedes están permitiendo que esto se introduzca no es digno del Señor, no es la manera en la que Dios quiere que ustedes anden. Ustedes tienen que comprender y andar de una manera correcta. Cuando el Espíritu Santo les revele, cuando esa sabiduría llegue, ustedes van a comprender de una manera adecuada y entonces de esa manera van a producir fruto en toda buena obra y van a crecer en el conocimiento de Dios. Y dice: y oro para que sean fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Ellos necesitaban ser fortalecidos para permanecer firmes y arraigados de una manera que cualquier ideología que viniera no viniera a turbar la verdad de Dios. Para eso oraba Pablo: necesito que ustedes sean permanezcan en la verdad. Y dice: con gozo damos gracias al Padre, que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Pasamos de un estado a un estado simplemente porque el intermediario es Jesucristo. Por eso dice: en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es el único intermediario en el cual podemos llegar al Padre. Por eso dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único por el cual podemos llegar a Dios. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo, dijo Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Entonces Pablo les está hablando de esta que se estaba introduciendo, diciendo: no hay otra manera, no hay otro intermediario, solamente es Jesucristo el único intermediario para llegar a Dios. Y entonces en los versículos del 15 al 23, Pablo habla acerca de la deidad de Jesucristo, diciendo: quiero que sepan la verdad de la deidad de Jesucristo. Él es Dios. Tienen que comprender esto. Y con la oración de que el Espíritu Santo y la sabiduría del Espíritu Santo les haga comprender, ustedes van a comprender: Jesucristo es Dios. Y les dice del versículo 15 al 23: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. ¿Sabes? Él es el principio. Él es el primero y Él es el último. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto dice Juan 1:1. Él es Jesús, Él es Dios. Y dice: Él es la imagen del Dios invisible, y Él es el primogénito de la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas en la tierra, visibles e invisibles, en la tierra y en los cielos. Visibles e invisibles, las que podemos ver y las que no podemos ver. Él creó todo. Y menciona: sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado. Dice: Él antecede a todas las cosas. Quiere decir, Él estaba primero. Antes de que se crearan todas las cosas, ya estaba Jesucristo.
y en Él todas las cosas subsisten. Él las creó. Él estaba con el Padre, Él estaba con el Espíritu Santo. Él es Dios, y dice. Y también Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dios, la cabeza, Jesucristo, dio a la cabeza Jesucristo a la iglesia. Él es nuestra cabeza. Dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. En Él habita toda la plenitud. Y Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primero que resucita, entonces nosotros resucitaremos junto con Él, los que creemos en Él. Pero Él fue el primero, el que venció a la muerte, el que al morir en la cruz, al derramar su sangre, venció a la muerte. Y dice, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre las que están sobre la tierra como los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de Cristo. Es mediante la sangre de Cristo, Él es el único mediador. Su sangre logró hacer que fuera pagado el precio para la reconciliación. El precio del pecado, Jesucristo lo llevó en la cruz con su muerte, con su sangre. Entonces aquí está explicando Pablo, ¿saben qué? Él es el único mediador, su sangre, y Él es Dios. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, por cuanto permanecen fundados y firmes en Él. Les está diciendo, es solamente por Jesucristo, es solamente por su muerte. Crean esta verdad, sin ser movidos de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. Jesucristo es Dios. Y te voy a platicar como dice en Juan 14, 1 al 19. Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, no se preocupen, no se turben. Y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él les dice, yo voy a ir y voy a preparar morada, pero voy a venir por ustedes. Y también les dice, ustedes conocen a dónde voy y conocen el camino. Entonces Tomás le dice, no sabemos a dónde vas y mucho menos conocemos el camino. Entonces Jesucristo le responde a Tomás y le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocen al Padre, porque ustedes lo conocen y lo han visto. ¡Wow! O sea, Jesucristo se está revelando a ellos y les dice, conocen al Padre porque a mí me han visto. Entonces Felipe dice, pues muéstranos al Padre y nos basta, la verdad no conocemos al Padre. Pero Jesucristo, fíjate cómo le responde. Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. Le está respondiendo en primera persona. Está diciendo, tanto tiempo he estado contigo, con ustedes, Felipe, y no me has conocido. Le está diciendo, le está respondiendo el Padre. Jesucristo es Dios. Y les dice, el que me ha visto al Padre. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahí Él se está revelando y les está diciendo su deidad. Pablo continúa, ya para terminar estos últimos versículos y llegar al versículo 29, y dice, nuevamente habla de su ministerio, de su trabajo, de la misión que Él tiene, y dice, de este evangelio, de todo lo que yo les he estado hablando, Pablo, dice, yo Pablo, llegué a ser ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y completo en mi propia carne, lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. De ella llegué a ser ministro según el oficio divino que Dios me dio a favor de ustedes,
para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios. Aquí Pablo está diciendo, o sea, yo estoy padeciendo estas cosas, estoy en la cárcel por hablar de este ministerio, por hablar de este evangelio, por hablar de esta verdad, pero no me importa. No importa lo que padezco con tal de que se hable la verdad de Dios. Él está diciendo que no le importa el estar en una situación así con tal de que se conozca la verdad. Dice, el ministerio de Dios que había sido estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a los santos. Había venido esa revelación. Todas esas cosas estaban ocultas. Pablo había conocido muchísimo en la palabra y seguramente por eso les habla de esa manera, porque comprende la situación que ellos podían estar como teniendo la inquietud y duda de esas cosas que se estaban introduciendo. Pero él dice, todas estas cosas fueron ocultas, pero ahora nos es revelado, y de esto yo hablo, de esto, aunque por esta razón yo esté en la cárcel, no importa, yo voy a seguir hablando de Jesucristo. Dice, a estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de ese ministerio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A Él anunciamos nosotros, por eso está hablando en plural. A Él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. Es decir, si tengo que amonestar a los chicos porque ustedes están creyendo cosas, ideologías incorrectas, los amonesto, les enseño y les hablo con sabiduría, que venga sabiduría a ustedes para que puedan comprender todo esto. A fin, fíjate bien, de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por esto mismo yo trabajo esforzándome según su potencia que obra poderosamente en mí. Con esto concluye Pablo y dice, por eso me esfuerzo, por eso trabajo, para presentarnos a ustedes de una manera correcta, que lo que ustedes hagan sea lo correcto, lo que le agrade a Dios. Trabaja intensamente Pablo y dice, y padezco y estoy en tribulaciones, lo que sea lo padezco, con fin de presentarles a Jesucristo y presentarlos a ustedes bien delante de Él. Cosas como las que ellos estaban enfrentando, también los podemos estar enfrentando hoy en día. Cosas en donde se crea que hay otro intermediario, hay algo más que nos pueda hacer llegar al Padre, y no hay nada más que nos pueda hacer llegar al Padre. Y Jesucristo es Dios. Y otra cosa, no podemos hacer nada. La salvación es por gracia. La salvación es gratuita, simplemente es creer en Él, creer en Dios, reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro Dios, el que por esa muerte en la cruz, Él pagó, y solamente por fe en Cristo, por eso les dice, por la fe en Cristo es que se recibe la salvación. Estas verdades Pablo les quería hacer saber a los de Colosas, a los de la iglesia de Colosas, y esto es actual a nuestros días. Creer esas verdades que no vengan a hacernos tambalear. En donde tú te encuentres, en la situación que te encuentres, estés firme y creas en la verdad del Evangelio de Dios, en el Evangelio, la verdad que ha venido a nuestras vidas, y que también puedes hacer a través del lugar donde tú te encuentres, por las circunstancias y situaciones, puedes seguir haciendo crecer el ministerio, la obra, la misión que Dios te ha encomendado, así como Pablo, él lo seguía haciendo, y nosotros lo podemos seguir haciendo. Que Dios te bendiga. Este es el primer capítulo de la carta de los Colosenses, y vamos a continuar con más, aprendiendo muchísimo más de esta carta.